Hola, quiero hablaros del programa Escuelas sin Conflictos. Escuelas sin Conflictos es un programa que se ocupa de mejorar la cultura de mediación de los centros escolares. En realidad, el nombre, la nomenclatura de Escuelas sin Conflictos es un juego de palabras. En realidad, una escuela sin conflictos no sería posible, porque al final un conflicto forma parte de algo inherente en la vida. Y en realidad es un juego de palabras porque los conflictos están repletos o están muy marcados con muchas connotaciones negativas, están cargados de violencia los conflictos. En realidad un conflicto no tendría que tener todas esas connotaciones negativas. Entonces, en realidad, si llevamos a cabo este programa de Escuelas sin Conflictos, toda esa parte de los conflictos negativos llenos de violencia estarían fuera. Entonces serían escuelas sin este tipo de conflictos, porque en realidad los conflictos son un motor, es un motor para el encuentro. Siempre que hay un desencuentro entre dos personas, es el inicio para que vuelvan a encontrarse de nuevo. Cualquier situación de crisis, de pequeño desencuentro, lo que nos va a llevar es que esas dos personas puedan estar de nuevo en equilibrio y otra vez bien, porque vienen de un momento en el que puede que tomen caminos diferentes. Entonces es un inicio de solucionar el conflicto. Por ello es visto como un motor. Quiero contaros algo sobre las bases neurobiológicas de la mediación escolar. Escuelas sin Conflictos utiliza una metodología basada en la psicobiología. Está basada en metodología muy innovadora sobre la neurociencia de la educación. Voy a empezaros hablando sobre Maglin. Maglin en los años 70 nos habló que existían tres cerebros. Es como si existiese un cerebro y luego un cerebro dentro de otro cerebro. Voy a hablaros de esos tres cerebros porque eran capas que él utilizaba y que hablaba que filogenéticamente estaban construidas evolutivamente. Primero la primera, la más interna, y así hasta la más externa. La capa más interna, os lo voy a contar un poco con el cerebro humano. Voy a enseñaros mejor el otro. La primera de los tres cerebros es el cerebro reptiliano, que habla sobre es el tronco del encéfalo y el cerebelo, toda la parte más interna y más profunda del cerebro. Este primer cerebro se ocupa de las cosas más instintivas, la temperatura, cosas como muy automáticas que utiliza el cerebro humano, como los reptiles, que empiezan a ver de primeras que algo puede ser desconocido, hay algo nuevo y lo nuevo es tomado por esta parte de nuestro cerebro como peligroso, porque todo lo nuevo, como no nos hemos enfrentado a ello todavía, puede ser algo peligroso. Entonces aquí se activarían los mecanismos de que cuando vemos una amenaza, un peligro, este cerebro está preparado para descubrir cualquier amenaza y peligro y decir de repente ataque, huida o parálisis, ¿vale? Que serían los tres mecanismos que vamos a hablar de ellos ahora después. Este es el primer filtro por el que pasan los estímulos externos. El siguiente cerebro es el sistema límbico o cerebro mamífero. Entonces, este tipo de cerebro está conectado completamente, está amalgamado con el reptiliano, y este se ocupa de observar, es el segundo filtro, y lo que hace es observar el placer o el displacer, lo que quiere decir que cualquier estímulo que es placentero va a ser detectado como algo tranquilizador, y cualquier cosa que vaya a ser displacentero o doloroso va a ser tomado por el cerebro como peligroso. Entonces, estos dos cerebros nos conectan mucho con los mecanismos de supervivencia. Lo que quiere estos cerebros profundos es que sobrevivamos de una manera muy rápida y muy instintiva. La siguiente capa sería el neocórtex. Es la más nueva de las capas filogenéticamente hablando, y esta capa se ocupa de las funciones ejecutivas, del lenguaje, la planificación, la organización, toma de decisiones. Si os fijáis, esta capa ocupa un 85% de la corteza cerebral, ocupa mucho espacio. Sin embargo, la otra ocupa un 15%. Aunque esta parte más interna ocupe solo un 15%, esta capa es el primer filtro, por lo tanto es la primera que empieza a leer los estímulos externos y tiene una gran importancia para nosotros. Entonces, con estas apreciaciones de Maglin de los años 70, podemos ver que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. Como está preparado para sobrevivir cualquier estímulo externo que pueda ser violento, agresivo, o un conflicto, una relación interpersonal en el que haya un conflicto, nuestro cerebro más profundo se le van a activar
este tipo de mecanismos. Entonces los niños en un centro escolar van a activar tanto tronco del encéfalo como, o sea, cerebro reptiliano y sistema límbico. Y les tenemos que ayudar a que haya una regulación de esos dos cerebros, que haya una modulación de esos dos cerebros para que pueda su cerebro estar en coordinación, en integración y que puedan relacionarse de una manera menos impulsiva. De primeros, esa impulsividad del ser humano es necesaria porque nos está ayudando a sobrevivir, forma parte de nuestra estructura cerebral. Entonces, al hablar de eso que os he dicho en la parte del tronco del encéfalo y el sistema límbico, cuando viene una situación conflictiva, nuestro cerebro va a percibir esa situación y ¿qué va a poder hacer? Solo va a tener 3 tipos de respuesta. Esos 3 tipos de respuesta es la primera, ataco, cuando de repente tengo un conflicto con un niño en el patio y de repente ese niño le puedo ver que puede ser más fuerte que yo, entonces, o más débil que yo, perdón, y entonces en ese momento digo, pues puedo atacarle y le puedo pegar, porque no es un mamut que me pueda hacer mucho daño. Entonces de repente nuestro sistema lo que hace es que puede utilizar este primer mecanismo y es que ataca y hace daño al otro y se defiende atacando, porque tiene miedo. Si no tiene miedo no tiene que atacar el cerebro humano. Entonces de repente ataca. Y en este momento en el que ataca es porque ve al otro que puede ganar. Otra situación puede ser que huya, de repente como una gacela, que dice, yo no voy a poder pelearme con el león, así que salgo corriendo, que es mucho más probable que pueda haber de esa situación. Entonces la huida es otro de los mecanismos desde una sabiduría interna y profunda, natural de nuestro cerebro. Salimos corriendo cuando la situación nos puede hacer daño y vemos una amenaza o un peligro. Y el tercer mecanismo que utiliza nuestra mente para protegernos es que en ese momento nos quedamos paralizados, nos quedamos congelados, ¿sí? Nos quedamos como bloqueados. En ese momento nuestro cerebro está pensando que no es capaz de salir huyendo porque no es tan rápido como una gacela, ni puede atacar porque no es tan fuerte como en ese momento está viendo al agresor. Entonces hay una parte de nosotros que se queda paralizada como haciéndose el muerto. Estos mecanismos son los que utiliza todo el rato nuestro cerebro para mantenernos a salvo. Entonces los niños en muchos momentos, en los colegios, cuando viven una situación de conflicto, lo que te dicen es que tengo mucho miedo. Y si le dices a este niño que pare, ¿qué te pasaría? Es que tengo miedo que me haga mucho daño, ¿no? Es que me va a matar, porque nuestro cerebro más profundo está conectando con mecanismos de supervivencia total y tenemos que ayudar a modular estas partes de nuestro cerebro. David Grant también nos ha traído unas aportaciones muy interesantes sobre esto. Y mirad, él nos cuenta cómo dentro de la parte del neocortes, de la parte que hemos dicho que es la más grande del cerebro, dentro de la parte neocortical, que tenemos acceso con la palabra a esta área, porque estos mecanismos más profundos no tenemos acceso con la palabra, porque no está el lenguaje establecido, lo que nota es lo que hay debajo de la palabra. Existe una capa, habla de una capa que se llama el isocortes y el alocortes. El isocortes es una capa que está más pegada a la parte neocortical y el alocortes es la capa que está justo pegadita al sistema límbico. Entonces, David Grant ha encontrado que es muy importante hacer intervenciones que vayan directamente a esa capa del cerebro que está conectada con la parte del sistema límbico y con nuestras emociones, que sería la parte alocortical. ¿Por qué? Porque la capa alocortical está haciendo cambios en el sistema límbico. Sin embargo, si hacemos intervenciones o trabajamos las mediaciones formales o no formales y las hacemos a nivel neocortical, los cambios van a ocurrir en el momento, pero no va a haber una profundidad real del aprendizaje. Entonces esto es muy importante para que sepamos que si queremos que haya mediaciones y realmente que sean profundas y duraderas en el tiempo, tenemos que hacer intervenciones que tengan que ver con la parte más alocortical, que lo que va a hacer es conectar directamente con sistema límbico y con tronco del encéfalo. Entonces, siempre que hagamos una mediación desde las escuelas sin conflictos, se trabaja muy claramente cómo vamos a trabajar que realmente el niño en ese momento se sienta a gusto, pero que se sienta a gusto, que se note a gusto, no que en ese momento racionalmente esté en una situación que hay un adulto. Siempre que queramos
que un niño no tenga un conflicto, tenemos que ayudar a que su cerebro esté regulado y tenemos que conseguir que el cerebro del niño consiga estar en regulación. Antonio Damasio, que era un neurocientífico muy importante, nos cuenta algo muy bonito y nos dice que la violencia, cuando hay un estallido de violencia, esto viene porque automáticamente las emociones no están moduladas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar los circuitos o los mecanismos de violencia? Modulando las emociones. Y fijaros qué importante. Y él dice también una cosa muy bonita. Él dice que siempre que podamos poner una intensidad emocional positiva o que llevemos al niño o a la persona a una situación agradable, óptima, en la que el niño esté tranquila, eso se va a neutralizar con una situación de miedo que pueda estar sintiendo el niño. Entonces, que siempre la emoción positiva o la experiencia positiva tiene que ser mucho más elevada y con mayor intensidad que la experiencia negativa, para que ésta pueda contrarrestar una a la otra. Y esto es lo que se consigue en las sesiones de mediación, siempre buscando la manera en la que esa experiencia sea mucho más significativa para ellos que la otra experiencia, y entonces que realmente sea la que neutralice la experiencia negativa. Por lo tanto, el objetivo de la mediación escolar siempre tiene que ir encaminada a que haya una regulación del cerebro, una modulación de las emociones del cerebro del niño que tenemos enfrente. Esto siempre lo vamos a conseguir también con la presencia del adulto. No hemos hablado de ello, pero claro, la presencia del adulto en la mediación formal o informal cobran una gran importancia. Siegel, en su teoría de la neurobiología interpersonal, habla sobre esto y es muy interesante cómo la propia presencia del adulto es la que proporciona al cerebro humano la capacidad de poder estar empáticamente con alguien, de poder estar tranquilamente con alguien. Esto es lo que hace que el cerebro humano se calme y se tranquilice y que pueda estar en sintonía. Y esta es la parte que tenemos que trabajar como profesores y como docentes cuando estamos en una relación en la que vamos a ayudar a intervenir, a resolver un conflicto. Esta atención plena, esta mirada que podemos poner como adultos a este momento de conflicto, va a proporcionar que áreas de nuestro cerebro medio, se produzcan cambios en la estructura y en el tamaño, en la parte medial de la corteza. Entonces, esta parte medial, las funciones que tiene es hacer de regulador entre el sistema nervioso el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Está ayudando a que tengamos mayor empatía, está ayudándonos a que tengamos toda la sensación de soluciones en un problema y que podamos elegir la más oportuna. Nos ayuda a tener una mayor autoconciencia, etc. Hay muchas de las cosas que Siegel habla que van encaminadas un poco a esta perspectiva. Entonces, es importante siempre que el adulto tenga la capacidad de tener esta mirada de atención plena, sin juicios, sin expectativas, hacia el conflicto que está ocurriendo, siempre dando la posibilidad de que el niño sea capaz de buscar dentro de él las soluciones que tiene que encontrar para resolver un conflicto, porque esto está haciendo que el niño aprenda a regularse a sí mismo, no que se regule con nuestra presencia, sino que sea capaz de conectar con la mejor parte de sí mismo para que en ese momento sea capaz de regular. Si no, el niño solo se va a regular cuando estemos en presencia del adulto, pero no cuando él esté solo. Lo que más ha sacudido la neurociencia es que existe la neuroplasticidad. Lo que quiere decir es que las conexiones neuronales se cambian por la experiencia. Entonces, cuanto más experiencias existan y más experiencias tengan los niños de una mediación formal o una situación de conflicto que se puede resolver de una manera regulada, de una manera tranquila, esos circuitos neuronales, esas sinapsis, esos caminos sinápticos se van a hacer cada vez más poderosos, más profundos, y esto hará que esa experiencia sea la que sea más común en ellos. Y esto siempre tiene que ocurrir desde una regulación interna, no externa, que porque nos ven por el patio les miramos y entonces se regulan. No, tienen que ser ellos los que aprendan a hacer esa regulación desde dentro, para que los cambios, como decía David Graham, sean realmente producidos desde dentro, ¿no? Desde las experiencias más alocorticales, más profundas.
Así que esto sería muy importante que lo tengamos en cuenta, y al final tenemos que tener en cuenta también que lo que queremos crear es una cultura de mediación. La cultura de mediación lleva a que esto sea muy paulatino, muy tranquilamente. Nuestro cerebro aprende por experiencia y tiene que saber que una y otra vez ocurren situaciones tranquilizadoras en las que nuestro cerebro va a estar tranquilo para solucionar una experiencia y no nos va a pasar nada. Entonces, esta cultura lo que lleva integrado es una manera de hacer que se va a ir creando poco a poco, porque así se crean las culturas, ¿no? Se va haciendo poco a poco, y que el cerebro de todos los niños y de todos los docentes vayan teniendo una sensación de que esa es la manera de resolver conflictos, que esa manera de resolver conflictos está más conectada con lo que somos neurobiológicamente, está más conectada con nuestra manera de estar en el mundo de la mejor modo, no conectados con la supervivencia como si todo el rato fuese a venir un mamut a comernos y nos sale como la parte más primitiva. Así que bueno, esta es la base de todo el programa de Escuelas sin Conflictos, y si tenéis alguna duda más podéis buscar en la web. Muchas gracias.